Buenos días para todas y todos. Nos acompaña Mariano Narodowski, un viejo conocido de los maestros y de los investigadores de la educación y la pedagogía en Colombia. Mariano nos ha visitado muchas veces para compartirnos los resultados de sus investigaciones y nos ha dejado valiosas enseñanzas. En esta oportunidad, Mariano ha accedido a concedernos esta entrevista para reflexionar sobre este gran tema que nos agobia y nos preocupa a todos los que nos ocupamos de la educación, como es los efectos de esta pandemia sobre nuestro quehacer docente y sobre la labor educativa. Mariano, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los hermanos y hermanas de Colombia. Muchas gracias, Mariano. Para empezar, quisiera preguntarte, ¿cuáles son para ti los efectos más negativos que sobre la enseñanza, y la labor docente y la escuela ha tenido la presente pandemia? Bueno, yo creo que lo más negativo, sin lugar a dudas, es la aparición de dos nuevos alumnos, que son los desconectados y los abandonados. Los desconectados son esos chicos y chicas, adolescentes, niños, que no tienen conexión a Internet y que en este momento claramente sufren un déficit en su posibilidad de educarse. Están en las mismas condiciones que hace 20 o 30 años, en el mejor de los casos con un celular, con un teléfono celular para muchos, un teléfono celular prepago, con pocos datos y con poca comunicación con los docentes. Ese es un fenómeno completamente nuevo, porque hasta ahora esa situación nunca se había presentado y amerita la reflexión de si la conectividad a Internet realmente constituye un derecho que deba ser garantizado por el Estado. En mi opinión es así, pero me parece que en este trance va a ser muy difícil resolverlo y es uno de los primeros problemas. Hay muchos que están afuera completamente del sistema educativo. En la Argentina no tenemos muchos datos al respecto, pero se calcula que alrededor del 50% de los chicos entre 5 y 17 años o no tienen conexión a Internet o no tienen un dispositivo para poder conectarse. Es decir, que están en una situación de dependencia de que los docentes puedan llevarle las tareas a sus casas o poco más. En los barrios más vulnerables, acá los llamamos villas miserias, en los pueblos rurales más alejados, son demasiados chicos, no es un fenómeno marginal, sino que es fundamental. Y el otro elemento negativo es el surgimiento de lo que yo denomino los abandonados. Básicamente, muchos estudiantes, sobre todo en la escuela secundaria, pero también en la primaria, en países como los nuestros, no terminan la escolaridad y a esos los llamábamos que abandonan, son abandonadores. En ese momento muchos decíamos que no eran ellos los que abandonaban la escuela, sino que es el sistema educativo y el Estado el que los abandona a ellos. Con un criterio un tanto meritocrático y en mi opinión equivocada se nos discutía este concepto, pero hoy queda claro que ellos están abandonados, que el sistema educativo los abandonó. No por la voluntad necesariamente de alguien o de una política, no estoy poniendo los puntos sobre ese tema, pero sí creo que hay muchísimos alumnos que tenían en la escuela el lugar para comer y no lo tienen, que tenían en la escuela el lugar para el cuidado, para el cariño y tampoco lo tienen, que tenían en la escuela el lugar del conocimiento y tampoco lo tienen. Y es un porcentaje muy alto de la población. El informe que ayer sacó las Naciones Unidas está mostrando que es más del 50% de los chicos del mundo que están atravesando esa situación. Es lo que en algunos de mis textos nosotros denominamos infancias desrealizadas, es decir, aquellos que no pueden terminar o concluir el proceso infantil
y se autonomizan con pocos años de edad porque de alguna manera tienen que hacerle frente a la realidad. Desconectados y abandonados son, me parece, el principal problema que surge a partir de esta situación que estamos viviendo. Lo primero que ocurrió en esta estampida provocada por la pandemia fue que la escuela se refugió en la casa. Y esta confusión entre educación en casa y educación en el aula ha causado grandes inconvenientes, grandes preocupaciones, ha provocado un cuestionamiento de la manera de ser docente en estos tiempos. ¿Cuál es para ti la diferencia, o mejor, la gran confusión entre educación en casa y educación en el aula? Bueno, en principio hay que decir que la casa es lo contrario de la escuela, es lo opuesto a la escuela. ¿En qué sentido? La escuela es una institución conducida por profesionales que tiene un criterio, nos guste o no, muy asentado para organizar el conocimiento, para organizar las relaciones en su interior, para entender cómo se gradúan, cómo se secuencian, quién manda, quién obedece, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo disentimos. Y finalmente hay un personal asalariado, es decir, que cobra un sueldo, un salario por eso, que está a cargo de esa situación y que no tiene relaciones afectivas, no mantiene relaciones afectivas con sus alumnos. Esos adultos, esos maestros, no es que no podamos, de hecho sentimos cariño, hay una relación ciertamente amorosa, pero siempre vinculada al conocimiento. La familia o la escuela, perdón, el hogar es exactamente lo contrario. Es un ámbito primario, regido por lo emocional y no por el conocimiento, y que no tiene condiciones para organizar el saber como lo hace la escuela. De ninguna manera, es un espacio completamente diferente, es opuesto. Por eso, forzar la escuela en casa es un contrasentido que genera mucha frustración y muchos problemas. Hay que tener en cuenta que los papás, las mamás, no somos docentes. Primero, porque no tenemos el saber profesional para hacerlo. Segundo, porque estamos implicados emocionalmente con nuestros hijos. Muchas veces papás y mamás dicen, yo no tengo paciencia, me pongo nervioso, me enojo. Y es normal, es normal. Los docentes tenemos un conjunto de capacidades, de competencias para poder resolver ciertas situaciones conflictivas en la escuela sin involucrarnos emocionalmente. Es muy difícil que un papá o una mamá hagan eso. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que la casa, el hogar, es una definición muy amplia. Hay casas, casas y casas. Hay hogares, hogares y hogares. Primero, por su composición física. En algunos hay hacinamiento, en otros no. En algunos hay lugares tranquilos para estudiar, para educarse, bien iluminados, bien ventilados, en silencio, con una computadora, con libros. En otros no hay nada de todo eso. Es muy difícil concentrarse, hay muchas personas al mismo tiempo haciendo un montón de cosas, se convive en un ambiente muy pequeño, muchas veces poco iluminado. Y un tercer elemento es la capacidad que tienen papá y mamá para ayudar a los hijos. Eso es central. Los papás que tenemos la suerte, que nos dio la vida de poder llegar al nivel universitario, tenemos mucha más capacidad para ayudar a nuestros hijos que los que no terminaron la escuela primaria y los que no terminaron la escuela secundaria. Entonces, tratar de meter la escuela adentro de una casa es un error. Me parece que es un error que se cometió al principio. Ahora estamos tratando de resolverlo, entendiendo cuáles son las limitaciones y también cuáles son las posibilidades de llevar adelante un proceso educativo que antes se daba en la escuela y ahora lamentablemente y necesariamente se tiene que hacer en el hogar. Mariano, me gustaría que profundizáramos en cuáles son esas nuevas experiencias que ustedes están tratando de implementar para superar los efectos del traslado de la labor en el aula al trabajo en casa.
Bueno, en principio lo que hay que entender, lo que los docentes tenemos que entender, que lo peor que podemos hacer es simular normalidad. Es algo así como que aquí no ha pasado nada y seguimos haciendo lo mismo que antes. Eso no se puede hacer, y cuando se hace, y muchas veces se hace, me parece profundamente problemático. En la Argentina incluso hay escuelas, algunas escuelas privadas, en donde los niños tienen que sentarse adelante del computador con el uniforme a las 7:30 de la mañana, saludar a la bandera, cantar el himno como si estuvieran en la escuela. La verdad que es algo insólito. Creo que además no es un buen mensaje que le estamos transmitiendo a nuestros hijos y a nuestros alumnos. El mensaje de una normalidad ficticia me parece completamente inadecuado. ¿Qué sí lo que se puede hacer? Bueno, nosotros en Pansofía Project hemos desarrollado 11 tesis sobre esto, y una de las tesis es la prioridad es priorizar y lo fundamental es volver a los fundamentos. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tomar decisiones sobre cuánto y sobre cómo contenido. Es decir, tenemos que priorizar, no podemos seguir dando la misma cantidad de contenidos que dábamos antes. Tenemos que elegir cuáles son los más importantes. Y eso no quiere decir que algunos son efímeros y otros son significativos, no. Simplemente que en una situación de emergencia tenemos que tomar decisiones de qué contenidos, de qué disciplinas y en qué tiempos. Esa decisión la tiene que tomar cada escuela, cada docente, eventualmente un Ministerio de Educación, pero me parece que no podemos seguir replicando el modelo de la escuela. Así, si la escuela tenía 10 profesores entre matemática, lengua, ciencias, plástica, inglés y educación física, no puede haber 10 profesores mandando actividades a los hogares, porque está claro que eso es desaprovechar el tiempo. Mejor elegir cuáles, que puede ser cualquiera de todos ellos en la medida que haya una decisión reflexiva, y ponerse a trabajar en esa prioridad. Y la segunda cuestión es volver a los fundamentos, es decir, sobre que eso que priorizamos tenemos que ir más lento pero más profundo, ir a los fundamentos de las cosas. Es decir, si en el segundo año de la escuela primaria estamos enseñando, no sé, resta, sustracción, de números naturales, bueno, detengámonos en eso, profundicemos en eso, no pasemos rápidamente a enseñar multiplicación o producto. Veamos de profundizar eso. No pensemos que el efecto que vamos a tener en la casa va a ser el mismo que en la escuela. Y por lo tanto, como diríamos en el fútbol, hay que parar la pelota, hay que calmarse, hay que reflexionar y hay que priorizar. Mariano, ¿cómo valoras las respuestas que han dado los gobiernos y en particular las secretarías o ministerios de educación para enfrentar la crisis y la capacidad que tengan de orientar efectivamente a los maestros, que son los que finalmente están al frente de esta dura situación? Realmente, si uno revisa qué es lo que están haciendo los ministerios de educación y las secretarías de educación de todo el mundo, tanto en el hemisferio norte, en el mundo desarrollado, como en nuestros países, lo primero que uno ve es que todo el mundo improvisa, lo cual es razonable. Nadie nos avisó que esto iba a suceder. Si hubiésemos sabido de esta situación, seguramente nos hubiésemos preparado mucho mejor. Pero lo primero fue la improvisación, fue el ensayo y error. Creo que es razonable y es correcto. Me parece que en la medida que los ministerios de educación, que las secretarías de educación están más preparadas desde el punto de vista pedagógico para formar equipos de emergencia en esta situación, mejores respuestas pueden dar. Pero la verdad es que las herramientas disponibles son muy pocas. Me parece bien los gobiernos que han, por ejemplo, distribuido dispositivos con conexión a Internet en las poblaciones más vulnerables. Me parece bien los ministerios que han producido cuadernillos para ser entregados, cuadernillos físicos para entregarse en las escuelas. Aquí en la Argentina, por ejemplo, la televisión pública y la radio pública transmiten 9 horas por día clases en vivo.
Yo creo que son todas respuestas que si uno las mira en términos de eficacia no son muy satisfactorias, pero realmente es lo máximo que se puede hacer. Yo honestamente por ahora no hay no hay soluciones mayores para dar. El punto es trabajar en la conectividad. Si lo antes posible pudiésemos resolver conectividad universal y dispositivos para todos los chicos y chicas para que puedan seguir su educación, creo que estaríamos dando un paso adelante. Mariano, ¿por qué no profundizamos sobre el solucionismo tecnológico, que es una de las 11 tesis que tú planteas contra el aislamiento? Bueno, primero déjame decirte, Hernán, que no son mías las tesis, solamente es de un colectivo al cual todos los que quieran pueden sumarse, que es el proyecto Pansofía. ¿Qué es el solucionismo tecnológico? El solucionismo tecnológico es la idea, primero, de que todo problema tiene una solución. Sabemos que no necesariamente los problemas tienen solución. Segundo, que la solución es tecnológica. Y tercero, que la tecnología siempre es beneficiosa. No. Sabemos que las soluciones tecnológicas a veces pueden ser beneficiosas y a veces pueden no serlo. Cuando se produce el aislamiento y la desescolarización que estamos viviendo, entonces recurrimos a las tecnologías de la educación, a las tecnologías digitales. Primero, vayamos a algo bastante evidente y hasta diría gracioso. Si esta situación hubiese ocurrido 20 años atrás, o sea, en 1999, si hubiera sido el COVID-99 en vez del COVID-19, nos hubiera encontrado con casi nada de lo que hoy tendríamos, salvo celulares. Internet era para muy poca gente, la conexión era malísima, la web recién empezaba, no existía YouTube, lo único que no existía Facebook, no existía Instagram, no existía esto que estamos haciendo ahora, una comunicación por streaming, no existía nada de todo esto. Había celulares con tapita, había fax, no sé si recuerdan el fax, y poco más. O sea que si hubiese dado y teléfono, ¿no? Si se hubiese dado en el 99, la idea de que pudiésemos seguir con cierta normalidad hubiese sido absurda. Hoy creemos que podemos seguir con normalidad. Mi punto es que la tecnología nos ayuda, las tecnologías nos dan una mano en esto, pero no es normalidad. Y el solucionismo tecnológico creo que es un grave problema que no nos está permitiendo entender que todavía no tenemos todas las herramientas adecuadas para este proceso de desescolarización. Te diría dos cosas más. Primero, cuando se ocurre un COVID-40 dentro de 20 años, nos vamos a reír de lo que estamos haciendo hoy. Así como hoy nos reímos del fax, hace poco tiempo atrás, dentro de 20 años nos vamos a reír del Zoom, nos vamos a reír del correo electrónico y del WhatsApp. Segunda cuestión, y esto es muy importante. Una de las cosas que ha mostrado este proceso de desescolarización, este aislamiento, es que las llamadas tecnologías digitales para la educación, los LMS, Learning Management System, o sea, los sistemas de gerenciamiento del aprendizaje, las plataformas, realmente están en la prehistoria de la educación. ¿Por qué? Porque ni se acercan a una resolución satisfactoria de la organización y la transmisión del conocimiento. No es que, por supuesto que están lejísimos de lo que hacía la escuela, que nos guste o no, esto lo tiene resuelto hace 300 años. Muy poco aportan en relación con eso. En general, estas plataformas son especies de, para decirlo y todos lo entiendan, muros de Facebook, donde va bajando las informaciones, donde se pueden postear y repostear actividades y poco más. No hay interacción, el aprendizaje está ceñido a 3 o 4 estrategias y el lugar del docente como lugar del saber, como alguien que propone y abre caminos de perspectiva está muy condicionado. Una cosa que aprendimos ahora es que cuando antes se decía que los docentes no tienen competencias digitales,
Me parece que estábamos equivocados. Yo creo que, bueno, puede ser que muchos sí no las tengan, pero el problema es que las plataformas no tienen competencias pedagógicas. ¿Por qué? Porque están elaboradas por tecnólogos, por ingenieros, que no tienen demasiada información sobre cómo se conforma el aprendizaje en la escuela y fuera de la escuela. Por eso me parece que una gran enseñanza de esta época es que tecnólogos y pedagogos nos tenemos que juntar para mejorar las plataformas existentes en la actualidad. Tu respuesta me hace recordar el debate que en su momento propuso Humberto Eco entre apocalípticos e integrados. ¿Qué decir a los integrados que entusiastas hoy consideran la tecnología como la gran herramienta salvadora frente a la situación de pandemia que atravesamos? Y los integrados me parece que nos deben algunas explicaciones, porque la tecnología a la cual integrarnos es por ahora una tecnología bastante pobre. Por lo tanto, me parece que lo más importante es seguir trabajando pedagógicamente para que estas plataformas sean cada vez mejores y que sean más flexibles, que sean más interesantes, que le dé mayor lugar a la planificación del docente, que admitan distintas formas de enseñanza, que sean más respetuosas de lo didáctico. Un montón de variables que lamentablemente hoy no son tenidas en cuenta. Mariano, ¿qué recomendaciones harías para afrontar un eventual regreso al aula y a las escuelas? Como tú sabes, esta es una tendencia que se está ventilando hoy en la mayoría de los países de América Latina, el pronto regreso a la escuela. Tengo un par de recomendaciones y algunas reflexiones, pero quiero ser muy cuidadoso porque no sabemos cómo será. No lo sabemos. Todavía las experiencias en el hemisferio norte son bastante acotadas. Vamos a ver qué sucede, pero recomendaciones. Primero, vamos a necesitar mucho tiempo de adaptación. Aquí en la Argentina los chicos van a volver a la escuela. Los chicos no iban a la escuela desde diciembre del año 2019. Fueron 3 semanas solamente este año. O sea que van a volver después de casi un año sin ir a la escuela. De casi un año estando encerrados, sin contacto con sus amigos, sin contacto con sus parientes, sin contacto con sus docentes. Eso va a requerir una enorme paciencia, una enorme capacidad de empatía de todos los adultos. El problema es que los docentes también vamos a volver en las mismas condiciones. Es cierto que nosotros tenemos otra preparación y otras herramientas, pero esto también va a ser muy delicado. Entonces tenemos que saber que nuestras expectativas tienen que ser moderadas. Tenemos que entender que no podemos volver a simular normalidad. Que tenemos que entender que lo que va a suceder con clases alternas, donde va a ir una semana un grupo y otra semana otro, en la Argentina a veces ni siquiera va a ser cada 2 semanas, sino cada 3, porque las aulas son muy pequeñas y para guardar la distancia social hace falta dividir a los grupos en 3, no en 2. Eso es lo que pasa con nuestros países menos desarrollados. Nosotros no somos Dinamarca. Cuando hemos visto las fotos de Dinamarca, con esas escuelas con esos espacios enormes y los chicos separados 2 metros entre sí, nosotros sobreutilizamos el espacio de las escuelas en tiempos de normalidad, imaginémonos en las próximas situaciones. Y desde el punto de vista pedagógico, creo que vamos a estar en un problema porque los docentes, al mismo tiempo que van a estar dando clases a los alumnos en forma presencial, tienen que atender a la otra mitad que va a estar en sus casas. Esto plantea un problema, obviamente, de condiciones laborales, incluso sindical. Yo no me meto en eso, pero efectivamente hay un problema ahí. Pero también plantea un problema pedagógico. Me parece que esta sería una buena oportunidad para recurrir a algunas otras soluciones. Por ejemplo, que graduados universitarios que se ofrezcan voluntariamente o que tengan alguna capacitación
puedan coordinar online algunos grupos de aprendizajes de chicos que están en sus casas. Que busquemos forma de focalizarlos incluso en algunos lugares abiertos en donde puedan tener contacto con otros chicos, con distancia social, pero que ya esto vaya resocializándolos. Es decir, tenemos que buscar algunas salidas imaginativas para poder dar cuenta de este tema. Ahora, claramente, de vuelta, tenemos un déficit de tecnología educativa, porque la tecnología disponible no nos va a ayudar mucho para esa semana que los chicos no van a ir a las escuelas. Así que me parece que se abre un interrogante muy importante. En este contexto creo que la situación de los desconectados y los abandonados en países como los nuestros lamentablemente se va a profundizar. Sabemos que muchos de los chicos argentinos no van a volver a la escuela, sobre todo los adolescentes. Sabemos que los que van a volver y se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social van a volver con mayores problemas desde el punto de vista del aprendizaje. Es decir, estamos frente a un desafío enorme. Tenemos que ser lo más abiertos, lo más flexibles y lo más imaginativos posible y lo más realistas posible para poder dar cuenta de ellos. Mariano, ya para finalizar, me gustaría que profundizaras en los puntos esenciales de tu propuesta contra el aislamiento pedagógico. Bueno, la propuesta de PanSofia Project es una pedagogía de contra-aislamiento. ¿Qué significa esto? Que el aislamiento es el enemigo de la educación. La educación está para juntar, la educación está para proyectar. La educación, y particularmente la escuela, tenían un efecto importante que era la formación de la amistad, que hoy está fuertemente resentida. Entonces, nuestro punto es que tanto en este momento de aislamiento como en el momento de la pospandemia, tenemos que profundizar esos lazos humanistas, esos lazos convivenciales, nosotros llamamos esos lazos pansofianos, de juntarnos con el otro. Muchas veces los docentes estamos muy preocupados por el aprendizaje de nuestros alumnos y nos olvidamos de preguntarle cómo están, cómo la están pasando, de construir un vínculo humano que de alguna manera no solamente beneficie emocionalmente a los alumnos, sino que además le dé sentido al conocimiento, le dé sentido a lo que enseñamos. Entonces, una pedagogía del contraaislamiento es lo que está por descubrirse, es lo que está por avanzarse. ¿En qué sentido? No hay recetas, ni los ministerios ni los gurús de las tecnologías tienen recetas para darnos. Las tenemos que descubrir. Yo tengo 39 años de docente, todos analógicos. Por lo tanto, esta situación que estamos atravesando me hace a mí resignificar lo anterior. No es que lo anterior no sirva para nada, pero tiene que ser pensado de nuevo. Y tiene que ser pensado en la lógica de cómo me conecto con los demás, de cómo construyo con los demás. Que la tecnología sea para unir y no simplemente inteligencia artificial para distribuir cuerpos. Me parece que hay un gran desafío que recién estamos empezando a visorar, pero que en pocos meses y en pocos años va a ser el desafío de nuestras vidas. Mariano, infinitas gracias por tu generosidad y por hacernos partícipes de tus reflexiones. Quiero invitarte a que respondas y dialogues con los maestros que a continuación tendrán muchas inquietudes y reflexiones que hacerte y en la medida de nuestro tiempo podamos profundizar. Muchas gracias, Mariano, muy agradecido. Encantado, muchas gracias por esta conversación.